Buenas noches. Pueden ocupar su asiento. Qué profundo gozo poder estar con ustedes aquí, en esta casa amada y recordada, y a través de sus pastores, Abel y Verena, y en ellos a todos ustedes, lo dije esta mañana frente a los pastores, me siento muy pleno, muy feliz de estar en este lugar y de experimentar esta densidad del Señor. Yo nací en un hogar, es decir, yo tengo todos estos añitos que usted ve acá arriba, más 9 meses más, yendo y congregándome. Así que toda mi vida la transcurrí en los ambientes de congregaciones. Y uno ha tenido y ha oído muchas veces preguntas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de que personas nos reunamos? Y si es cierto que a donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Dios está en medio, pero también he ido aprendiendo que mientras que más gente hay, hay más densidad de Dios. Porque cada uno de los hijos congregados traen una medida que le da peso espiritual. Yo soy todavía de los que antes de ir a la reunión disfruto la emoción de siempre. Yo preparo la ropa un día antes, el domingo. Me parezco creyente nuevo. Me parece que no existe ningún lugar tan trascendente en la vida humana que estar reunidos en el nombre del Señor. Después entre nosotros hay unos líos bárbaros, pero eso es secundario. Lo maravilloso es entrar a un ambiente como esto y experimentar la vida de Dios. En este mismo momento están pasando muchas cosas allí en las sillas que vienen de nuestro Dios, que la podamos aprovechar minuto a minuto. Bueno, estamos reunidos estos días. Hay cosas que tengo que repetir a lo que tuvieron esta mañana, como de ciertos digo. Cuando Dios dice las cosas 2 veces, porque la primera no la oímos. Esa palabra edificadores, con el que al menos en mi espíritu estoy convocado. Le decía a los pastores, yo le doy mucha trascendencia a las palabras porque pienso como nosotros pensamos cuando diseñamos estos encuentros. Y los nombres y las palabras van a tener el valor que cada uno le quiera dar, pero para mí los tiene, porque creo que hubo gente pensando, hubo gente que les ama a ustedes. ¿Cómo podemos poner en 1, 2 o 3 palabras algo que concentre el espíritu y la palabra del amor de Dios en estos días? Y si la palabra es edificadores, entonces estamos ante una palabra muy amplia y muy escritural y bíblica. La palabra edificio, edificar. Entonces, en esa palabra y en esas expresiones
Esta mañana compartimos con los pastores referente a que un edificador, aquellos que edifican con asuntos espirituales de alta complejidad, como es la iglesia, tienen que ser personas que hayan o que hayamos podido al menos aceptar la responsabilidad espiritual de ser personas que funcionamos en el reposo de Dios. Esto es, si eres cirujano, más nos conviene estar quietitos, ¿no? Tener controladas las manos, porque un edificador del cuerpo de Cristo tiene una complejidad y una asignación que es eterna. Se afectan a las personas de manera eterna cuando se edifica la iglesia. Pero además de que esa sea una responsabilidad de los edificadores o de los líderes o de los servidores, tener un entendimiento espiritual de lo que significa vivir en el reposo del Señor, también es una responsabilidad de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Los miembros, los creyentes, desde temprana etapa de la vida de la fe, debemos de ser confrontados con un evangelio temprano, entendiendo por evangelio temprano el evangelio que a usted se le predicó de forma primaria. Nosotros seremos altamente afectados por aquellos que nos enseñaron el evangelio en la etapa temprana de nuestra fe. Yo tengo que decir algo aquí con el permiso de ustedes. Si no fuera que todo esto se trata de fe, yo a veces he pensado que no se sale casi nunca de la impronta primaria de la fe. Y cuando los creyentes sumamos meses, años, décadas, y decimos cosas como: yo ya tengo como 20 años en la iglesia, se pueden decir de muchas maneras eso, pero yo quisiera referirme a esa como un acto responsable como generación, que tengamos, aun si nuestra asignación ya es estar sirviendo al Señor en el ministerio, siempre asegurarnos que si el evangelio no nos llegó desde la premisa que el resultado final del evangelio es un hombre y una mujer en el reposo de Dios, realmente nunca nos encontramos con la verdad primaria que afectará para siempre nuestra vida en la fe. Ser honestos cuando predicamos el evangelio a los que van siendo añadidos a la iglesia es de lo que más nos va a recompensar y más se nos va a demandar en la vida de la fe. La verdad de la impronta del evangelio. Y eso es clave para toda nuestra generación. ¿Cómo fue que usted sintió que estaba motivado al evangelio de Jesucristo? ¿Cómo fue? Esa es una pregunta que no está a flor del pensamiento. Esa es la labor del Espíritu de Dios en nosotros.
Y hay que ser intencional. ¿Cómo fue que yo llegué a lo que llamamos la fe, la iglesia, como usted le quiera llamar? Y si realmente fuimos improntados con un evangelio a donde fueron claros con nosotros desde el minuto 1 de que el evangelio finalmente se trata de dejar sobre la tierra la persona que ninguna religión ni ningún Dios creado por los hombres puede hacer: depositar en un planeta inestable una persona que ha experimentado el reposo de Dios. El reposo de Dios en nuestra vida, en términos escriturales, bíblicos, es lo que nos convierte en miembros, ya no edificadores, porque para eso hablamos esta mañana, de edificandos, de personas edificadas en la iglesia del Señor, consolidadas en la vida misma del cuerpo de Cristo. Pero el reposo del Señor, que es el gran tema de toda la narrativa bíblica, toda la narrativa bíblica está unida, hilvanada, por encontrar personas que han experimentado o que trabajan en sus vidas para saber que si hay una persona que es extraña en el planeta Tierra y que cuando se halla a esa persona va a causar amores y odios. Lo que nunca va a ser es una persona ignorada. La gente que vive en el reposo de Dios son personas que nacen en Dios, pero producen una medida de espiritualidad que debe de afectar contundentemente todo lo creado y todo lo que le rodea. Así que una buena definición es: ¿por qué yo soy cristiano? Porque ser cristiano es una aspiración concreta de poder llegar al final de mis días y producir una medida de reposo, como imitando a nuestro Señor Jesucristo, que los dolores y las circunstancias de la vida pueden alterar la salud, pueden alterar nuestra economía, las situaciones difíciles pueden alterar muchas cosas, pero si esto es el evangelio y esto es el cristianismo y esto es la iglesia, no puede alterar la paz y el reposo de Dios en nuestras vidas, porque es la única sustancia para lo que fuimos creados. Fuimos creados para ser atómicamente reposados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el evangelio? Y eso es el evangelio. Por eso, siempre de tiempo en tiempo, así como los pastores y los predicadores del evangelio hacen ajustes en cómo el evangelio debe de ser predicado, los hermanos deben de hacer ajustes de cómo oírlo. Por eso se les recomienda a los hermanos continuar la dieta del evangelio en la iglesia a donde se congregan. Dieta. El evangelio es bajo dieta. Jesús, antes de ser entregado, se reunió con los discípulos. Y si yo hubiera sido Jesús, por eso no soy Jesús, no sé, hubiese hecho una reunión de organización post-mortem, ¿no?
hubiera encargado quién iba a hacer esto. Y usted, Pedro, ya no se me ande hundiendo, Pedro, Usted, Pedro, me flota y me vuela, pero mire que yo me voy, y a todo, y usted, Juan, ya basta de andar reposando en el pecho del maestro, que ahora viene la vida en serio. Nada de eso. Le dijo: comamos, vamos a comer. Eso se llama reposo. ¿Cómo se llama? Reposo. Trato de pensar en un milésimo gramo en la mente de Cristo, que es lo que se nos recomienda cultivar, ¿verdad? La mente de Cristo. Usted sabe que sus próximas 6 horas van a terminar con su vida. Que usted tiene la encomienda de un Dios de que la tierra tiene que ser llena de la medida de su Hijo. Y usted no deja ningún plan, salvo que comer ese pan era el plan. Por eso que cuando hablamos del Evangelio y hablamos de predicación, de enseñanza y de todo, hablamos de comer. Dígame si hay algún otro placer, entre otros poquititos, como comer. ¿No? Lo bueno es que en el cielo vamos a seguir comiendo. Todavía nos queda una cena. ¿Cuántos están listos en estos días para seguir comiendo del Señor? Así que no oiga, mastique bien. Y esto es algo que se tiene que cultivar en nuestra vida. El problema del hombre fue comida, pues la solución no puede ser otra cosa que comida. Si todo esto empezó por una comida que nunca debió ser, entonces con todo esto se va a terminar con una comida que debió ser. Y cuando nos reunimos, comemos de la comunión del Señor. Nos amamos con las personas que están al lado, como ya me imagino, la habrá saludado, le habrá preguntado si le hace falta algo, si tiene suficiente combustible para volver a su casa. ¿Todo eso ya se hizo o no? Entonces no hemos comido de nada. Cuando Moisés tuvo la encomienda de liberar al pueblo de la nación de Egipto, Dios propició todos los escenarios para que el poder de Dios se manifestara contra Faraón. Dios le dio una vara y con esa vara produjo grandes milagros. Y trato de pensar la última conversación entre Dios y Moisés. Moisés, ¿cómo te fue la vara? Un poder. Todos temblaban. A veces parece que es lo que queremos de nuestras reuniones, ¿verdad? Que es el poder. Y la pregunta debió haber sido: ¿y el pueblo está libre, Moisés? No. No. Ranas, piojos, piedra, muerte. Vamos a hacer una cosa, Moisés. Si tu vara no pudo, hagamos un asado. Quizás lo que no pudo la vara, lo pueda una comida. Levanta su mano. Siento un espíritu profético fuertísimo, y no yo, el ambiente. Amados, lo que no han podido todas las cosas que la iglesia ha querido hacer por siglos, todos los elementos legales que tiene la fe, manifestación de poder, milagro, maravilla, todas esas son herencias que tenemos en Cristo. Pero estamos en la temporada en que si eso no lo pudo, la iglesia debe de volver a comer del Señor Jesucristo.
tiene que volver a comer del Señor. Y tengo como una insistencia de decirlo, aunque sea por última vez: si esto comenzó con una comida, se va a terminar con una comida. Amados, si yo quisiera tener una evaluación de mi vida, por lo que venimos diciendo del minuto número 1 al minuto no sé cuánto que ya vamos, hablé de reunión y hablé de comida. Nuestra vida se parece a la gente con la que reunimos y con quienes comemos. Yo tengo una respuesta, no sé si una solución. Y yo le decía al pastor ayer, a veces el evangelio es como ir al médico, te da todas las respuestas, pero usted tiene que poner la solución en su casa, ¿no es cierto? Hacerle caso. Entonces la diferencia entre respuesta y solución es que venimos a una reunión como esta y tenemos todas las respuestas. Luego hay que convertirla en solución, a gestionar las respuestas. Nuestra vida, yo tengo una respuesta, no sabe cómo me duele. ¿Están dispuestos a un dolor? Pero si usted y yo queremos evaluar cómo es nuestra vida hoy, nuestra vida se parece a todas las reuniones que hemos tenido y con las personas con las que hemos comido. Y si nosotros quisiéramos tener una transformación de nuestra vida, deberíamos de cambiar el tipo de reuniones y el tipo de comida. Y eso no significa un cambio cosmético, ni de un culto, ni del cumpleaños, sino un cambio estructural y coyuntural de en qué reuniones nosotros invertimos tiempo de nuestra vida. Y eso va a producir. ¿Y cuál sería entonces? ¿Qué tiene que ver esto con edificadores? Si cuando nos reunimos a comer, sea espiritual o literal, porque la comida tiene un efecto de comunión. Nos parecemos a las personas con las que comemos comida. Por eso está el diseño de la familia, que en un diseño original y eterno y celestial íbamos a terminar comiendo con quienes nos íbamos a terminar pareciendo. El ¿dónde estás tú? Para Adán fue: ¿por qué no estás a la mesa? Porque había comido en otra mesa. ¿Y sabe qué es esta noche aquí? La mesa del Señor. Pablo dice que la mesa del Señor compite contra la mesa de los ídolos. Y la mesa de los ídolos no es una mesa vaticanista. Es una mesa donde Dios no es el Señor, a donde Él no gobierna nuestras conversaciones, donde no hay palabra de edificación. Y eso no significa sentarte con un amigo a tomar un café, a decir aleluya, gloria a Dios, sino que la sustancia de esa reunión pueda dejarme más edificado en la iglesia, más ligado a la funcionalidad del cuerpo de Cristo. Esta mañana compartimos con los pastores, creo que es una definición que nos compete a todos. Porque aunque es bueno a veces hablar con pastores y tener grupos homogéneos, realmente eso solamente sirve cuando uno arma todo, porque finalmente esto en la iglesia del Señor somos diferentes, pero todos somos un cuerpo y vivimos de la misma vida.
Y hay cosas que no son vinculantes a todos, para el que está 40 años en la iglesia y para que quizá hoy está por primera vez. Si acá hubiere alguien que está por primera, segunda, tercera, quinta vez, hace 2 o 3 meses que se reúne, no hay nada que usted no pueda oír. Su vida ha sido el resultado de las mesas que ha tenido, y cuando hemos experimentado la vida de Dios, hemos sido sentados, pese a nuestros errores, a la mesa del Señor. El cambio de dieta produce la transformación, porque a donde se come Cristo, se vive Cristo. No a donde se estudia Cristo. Si el estudio no es pan, si la predicación no es pan, si cuando nos reunimos no nos compartimos el pan del Señor, hablamos de Cristo y manifestamos diablo. El Señor le dijo a las personas que regresaron: ustedes saben por qué vinieron, porque yo a ustedes le di pan ayer. Pero si comieran del pan, se supone que comiendo a Cristo no tendríamos que tener ansiedad, es la palabra, no necesidad. Necesidad de comer tenemos todos los días. Cuando habla allí y uno habla de necesidades, habla del anhelo o de los nervios que tenemos por el día de mañana. Porque usted no fue creado ni para el pasado ni para el futuro. Usted fue creado para vivir el presente eterno de Dios. Y si yo fuera el diablo, yo quisiera que usted viva pensando en lo que le pasó ayer, o me encantaría que usted piense qué va a pasar mañana. Si fuera un hermano suyo, le diría: si hoy oyereis su voz, no endurezca tu corazón, porque no hay tal cosa como el pasado ni para el futuro. Usted fue creado para traerle a Dios una solución en el presente. Y lo que hagamos hoy va a afectar tremendamente los días que el Señor nos dará de vida. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Jesús usó muchas palabras, y esta palabra negocio significa que el evangelio del reino al cual Jesús predicó opera como un mercado. Un mercado. ¿Qué es el mercado? Leyes del mercado, oferta y demanda. ¿Por qué en algunos lugares predicar es más fácil y en otros lugares es más difícil? Por la demanda de las personas. Si usted, por ejemplo, en esta noche, en vez de dormirse, que no hay ninguno dormido, yo los veo a todos acá. Si usted, como están atentos y usted eleva la demanda. Yo estoy hablando de pan. Y a alguno allí, aunque le moleste el que está al lado, así que está todo serio, así como lo hubieran retado, usted diga: yo quiero ese pan, yo demando ese pan, porque no lo tengo yo. Ese pan está impartido en la vida de la comunión. Si usted eleva la demanda, Dios abre la oferta. Es un mercado. Y en el mercado en el que está el mundo hoy, la iglesia es un actor esencial en ese mercado. Y tiene que proponerle al mundo un producto que el mundo no va a poder producir. Esa es nuestra competencia. Y la evidencia de que lo que creemos. Yo cuando comencé el ministerio tenía un hermano en la iglesia que me decía: pastor, ¿cómo yo sé que usted y yo no estamos en la religión equivocada? ¿Cómo será que me traumatizó? Que hace 40 años que lo dijo. Estoy tratando de ver si era un angelito blanco o uno negro, pero lo dijo. Claro, porque a veces estamos sumergidos en grandes creencias estructurales que realmente no siempre son la expresión de lo que vivimos.
Esto es una buena pregunta, porque cuando un predicador hace la pregunta se la tiene que resolver, porque si no sería el diablo. El diablo hace preguntas y no responde. Los maestros bíblicos hacen preguntas y le responden, porque las preguntas tienen dos viboritas, ¿vio? Los signos de pregunta son dos serpientes. ¿Cómo yo debería de saber si lo que me predican es verdad y es salvación y es el evangelio del reino? ¿Y qué responsabilidad tengo yo de oír a Dios pese a Juan, que soy yo? Esa es la demanda de esta noche. ¿Cómo yo puedo oír a Dios pese a Juan, al predicador, a la persona que está al lado, al que se mueve, al que me distrae? Ese es el desafío. Oír al Señor, oír su voz. Y el desafío es ese entonces, ¿cómo saber que lo que estoy edificando está produciendo algo y una medida para lo que yo he sido creado y ahora salvado? ¿Por qué eso? Acaba la respuesta para no hacerla de diablo. La respuesta es porque se va produciendo una medida de reposo en mí. Siento que cada vez que como de ese pan del cielo, produce una medida de reposo. Y esta mañana aclaramos, y eso es lo que quería repetir, la diferencia entre descansar y reposar. Cuando nosotros hablamos de descanso, hablamos en la Biblia de cese de actividades. Salí de trabajar y me fui a descansar a mi casa. Pero cuando hablamos del reposo del Señor, que es el tema que trasciende todas las escrituras, no hablamos de cese de actividades, hablamos de funcionar plenamente y sin rompernos para aquello para lo que fuimos creados. ¿Cómo ser creyente y sobrevivir a la hazaña, no? Algo así. ¿Cómo ser creyente y no romperme en el camino? ¿Cómo sumar 50 años de evangelio y todavía querer seguir viviendo en mi vida? Eso es un aspecto clave de nuestra vida. Y en eso no estoy de acuerdo con los que siempre rebajan la palabra entusiasmo, porque la palabra entusiasmo en este sentido sí tiene una buena connotación, porque viene de la palabra enteos y es tener a Dios en las emociones. Esa no es el fundamento de nuestra fe, pero es una buena manera de que la gente se dé cuenta de que algo ha pasado en mi espíritu. Entonces, el descanso también es algo que Dios da. El descanso es biológico, el descanso es cíclico, el descanso tiene que ver con cesar las actividades. Descansamos en el alma, nuestros pensamientos, necesitamos irnos a dormir. Pero el evangelio que nos daría descanso por sana administración de la vida, que lo incluye en la fe. Pero el evangelio no se trata de mi descanso, se trata de mi reposo en el Señor. Es decir, que cada parte de mi vida funcione para lo que fue diseñado. En este sentido, el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, no podemos quedarnos en detalle, pero era una iglesia nerviosa. Era una iglesia que empezó bien. Recibieron el evangelio con muchísima premura. Se convirtieron en una de las iglesias que más provocaron la predicación y la divulgación del evangelio. Pero algo se les cruzó en el medio que los sacó del tiempo presente y los posicionó en un futurismo escatológico grave.
delicado. Se pusieron nerviosos. Lo mismo que les pasaba a los reyes y a los poetas de Israel. Usted va a notar, quizás por el Espíritu, si esto se convierte en pan y en lente para poder leer las Escrituras, cómo este asunto del reposo es uno de los hilos que une la narrativa bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Si hay algo en el que el hombre y Dios parecen ser iguales, es que ambos necesitaron reposar. Y yo no voy a estar pensando que si Dios, después de crearlo todo, reposó porque estaba cansado. Yo no quiero creer en un Dios que se cansa. No me entra en la cabeza. Mi fe ese no es Dios. No es el Dios que experimento, que me espera así como que me duerma unas 6, 7 horitas y que apenas me despierta y, y sigue hablando así como que no se puede callar. Entonces el reposo, cuando Dios terminó la creación y creó al hombre, reposó, porque ese reposo consiste en que las cosas funcionen todas como Dios las diseñó. A eso le llamamos plenitud de vida. A eso le llamamos ¿qué? Plenitud de vida. No es una experiencia sentimental, no es una experiencia emocional. Plenitud de vida es que cada parte de lo que está creado y diseñado por Dios debe de funcionar. Y esto consiste con lo que Jesús dijo: y mi Padre todavía trabaja. ¿Por qué todavía tendría que trabajar el Padre? Porque todavía el Hijo no había ido a la cruz a hacer posible que todas las cosas puedan volver a funcionar como Él las había diseñado. Sí, aplauda al Señor. Si las cosas no funcionan en el diseño de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar. Hay que trabajar en el sentido espiritual y más estricto. No estoy hablando de sus horas laborales para el sustento. Estoy hablando de algo espiritual que tiene que ver en cómo... ¿Cuánto han oído esa expresión? Me trabaja la cabeza, ¿no? El apóstol Pablo a los tesalonicenses les dio un antídoto en contra de la ansiedad, en contra de que ya habían hecho unas valijas, que ya el Señor venía, así que todo se ha venido arriba del techo. Ya el Señor viene y el apóstol Pablo tiene que ser contundente, porque los asuntos escatológicos no tienen autorización de sacarte de tu responsabilidad presente y final de la vida. Y él dice así en 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser. La palabra clave, ¿cuál es? Todo vuestro ser. Y da el orden. En la Biblia hay una palabra que se escribe lógica con K, ¿no? Lógica. En Romanos 12 se traduce como racional, culto racional. Esa palabra lógica es una palabra que dice que hay que usar la lógica porque no se puede decir todo a la vez. Si Dios dijera este versículo, como Él es eterno, no necesita enumerarlo. ¿Me entiende? A ver si me hago entender. Diga uno que la entienda, sea solidario aunque sea. Por ejemplo, ¿por qué espíritu, alma y cuerpo? Porque no se puede decir. Si fuera Dios lo haría así y todos entenderíamos. Pero como soy yo, tengo que decir espíritu, y eso se le llama lógica. Poner una cosa detrás de otra sin que eso altere nada que sea más o menos importante. Como no se puede decir, entonces hay que darle lógica.
espíritu, alma y cuerpo. El Dios de paz. Pero en lo espiritual da sentido de integralidad. No se puede vivir una vida en reposo si el espíritu, el alma y el cuerpo no tienen el mismo valor redentivo. El Dios de paz os santifique. Y ahí está nuestra palabra. Santificación, ¿sabe qué es? Traer reposo, traer orden. El orden de Dios a nuestras vidas. Y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, nosotros somos esa generación que necesitamos recuperar. Esto ya no se haga, pero usted no se sienta. O sea, desactive todos los sistemas culposos. Entonces, esto no es con usted. Esto ya viene de hace siglos sin que una generación se haga responsable contundentemente de algunas cosas que tenemos que asumir nosotros, además de todas las que oímos, ya que esto se llama edificadores, dentro del marco que la iglesia hace un paréntesis para sembrar una palabra, para crear quizás un movimiento también a donde nos podemos conocer y retroalimentarnos en el espíritu. En este paréntesis, poder decir cosas que los domingos, que las reuniones regulares no se pueden decir. Alguna generación tiene que hacerse responsable de cosas que otras generaciones les ha costado hacerse responsable en cuanto a la administración del evangelio. Por ejemplo, lo dije al inicio para que vea que no estoy descolgado y todo está escrito en el bosquejo. Rever cómo nos llegó el evangelio. Los apóstoles siempre hacían alusión a vuestros padres. Y no se refería para poner competencia entre un padre y un hijo biológico. Un padre es todo aquel que pasó por tu vida y marcó de manera contundente, con palabra y con acciones, tu sistema y el mío de creencias. Usted y yo no somos tan libres de padres como creemos. Y no es un juicio de valor. No estoy definiendo tu vida, la estoy describiendo como a la mía. Y eso no es nada. Nosotros no comemos del árbol del bien y del mal. Esto que acabo de decir no es ni bueno ni malo. Tiene una sustancia espiritual. ¿Y a dónde lo vemos a eso? No en nuestras acciones, en nuestras reacciones, que compiten cuando una palabra de Cristo se quiere incorporar en nuestras vidas y todos los sistemas defensivos aparecen con 1000 respuestas a cosas que nadie preguntó. Por la duda, ¿no? Y esto no se trata, como dije, de cambios estéticos o cosméticos de la fe. Como ustedes oyeron recién, tengo una vida congregándome y he pasado por diferentes y maravillosos momentos de la vida congregacional. He tratado que aquellas cosas que no se desajustaban a la conciencia y a la palabra, de irlas disfrutando conforme el tiempo. Entonces hoy llega un momento, no yo, con mi generación, con los jóvenes que el Señor nos permite estar y convivir en esta generación, a que nos preguntemos, que cuidemos nuestra impronta de cómo nos llegó el evangelio. Y que si vamos a morirnos viejos, en paz, reposado y repartiendo sabiduría sin que nuestra psiquis se desestabilice, va a tener que ser porque nos hemos hecho responsables de algo que Dios quiera que sigamos viviendo hasta el último minuto de nuestra vida, completos y plenos, porque es un tipo de persona que va a escasear en la tierra. Y eso nos convierte en evangelistas. Un evangelista no es alguien que sale por las calles a predicar. Además de eso,
tiene una particularidad. Eso puede ser el 10% de una tarea de un evangelista. El 90% del evangelista es ser un resucitador de personas. Es un experto en resurrección. Usted quiere ver un evangelista, ve a Jesús frente a la tumba de Lázaro. No le pregunta: Lázaro, ¿querés ser salvo? Levanta la mano. Decime, Lázaro, repetí conmigo. No, porque está muerto. ¿Me entiende? Está muerto y toda la familia llora y lo padece. Un evangelista no es un dialoguista con los muertos. Eso es espiritismo. Eso es tener los ojos espirituales abiertos y ver a dónde el Espíritu de Dios. Por eso yo me atrevo a decir estas cosas, porque uno palpa en el Espíritu que esto es una casa que está abierta. Hay un hambre, hay una medida de canción que no es la que cantamos solamente, que es hermoso. Hay un sonido en el Espíritu, y yo no soy experto en eso, pero algo tengo así en el Espíritu. Hay ciertas vibraciones que uno tiene. Entonces quiero decirles a ustedes, amados y hermanos queridos, que nosotros no evangelizamos porque molestamos puerta por puerta. Si ese es el método, sigámoslo haciendo, pero nosotros no somos evangelistas por movilización, somos evangelistas por resurrección. Los evangelistas le dicen a los muertos que se salven y tienen que resucitar, porque nadie tiene fe antes de haber recibido la vida de Dios. Los padres de la fe ya discutieron esto. Usted espere que todos sus vecinos y sus familiares entiendan la Biblia para ser salvos. Despídase. Claro. No, yo estoy esperando que mi tío. O si no, cuando van a la terapia intensiva. No, somos buenísimos. ¿Por qué se cree que somos tan eficientes en la terapia intensiva? Yo he sido predicador de terapia intensiva. Terapia intensiva, velorio, gente en estado final. Pero eso tiene una razón espiritual de ser. Tan desmoronados todos los sistemas y las estructuras. Personas que yo durante 20 años lo visité en la casa porque le prediqué a todo el evangelio, y él o ella o a él no quisieron nunca. Cuando están en terapia, usted que sí, quiere levantar la mano. No puedo, pero sí la tengo levantada por adentro. Es decir, ¿por qué? Porque fuimos diseñados para la resurrección. Ahora, resucitar a alguien que además de estar muerto espiritualmente, está físicamente, es bastante floja la inquietud. Deberíamos operar en un espíritu de resurrección. Así tipo Saulo de Tarso, ¿no? En el caballo. Y eso va a suceder porque cuando la iglesia come de Cristo, a los Herodes se lo van a comer los gusanos. Cuando la iglesia come de Cristo, los que mienten en su generosidad y dadivosidad van a ser sacados. Cuando la iglesia come de Cristo, levanta un estándar de juicio que nada menos que lo que se está viviendo va a ser aceptable entre nosotros. Pero para eso tenemos que hacernos responsables de ser edificados en la iglesia. Por comer del Señor. Ahora, si la solución es, la respuesta bíblica es, la Biblia es un libro de respuesta. Nuestra vida es el laboratorio de las soluciones para que la palabra actúe en nosotros. ¿Sí? Por eso su palabra es como medicina. ¿Sí? Usted puede vivir en una farmacia y estar enfermos. Porque no es la medicina la que cura, es el cuerpo. Perdón, doctor, que te lo vi por allí. ¿Dónde está el doctor? Me parece que lo había. Ahí está. Gracias a Dios por la medicina, pero si el cuerpo no responde, hermano, esto es cuestión de vida. Entonces nosotros podemos estar en las reuniones más gloriosas, pero si nosotros, como dice Pedro, no colaboramos con nuestra diligencia, añadiéndole a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio templanza. O sea, diligencia es el trabajo en la gracia del Señor. Ahora,
Si la respuesta paulina es, ustedes, para que salgan de todo ese rollo teológico que tienen, que ni siquiera era teológico, era escatológico, tienen que vivir el proceso de la santificación del espíritu, alma, cuerpo. Que nosotros lo separamos en un pizarrón por pedagogía, pero si usted lo separa en la vida real, prepárese para el velorio. No se pueden separar, funcionan como un todo, y eso usted lo sabe. Ahora, esta edificación se hace con, primero es la gracia del Señor y todo lo que nosotros sabemos, pero en la tarea diaria entre los pastores y la iglesia se hacen con personas gestionando. Y quisiera, antes de decir qué, porque está dentro de lo que estamos leyendo, quisiera que primero vean lo que dice Juan 3:16. Allí lo vamos a tener en la pantalla. ¿Cuántos saben lo que dice Juan 3:16? Levanten la mano. A ver. Muy bien. No, pero así como... No, déjela levantada porque si no nos alcanzo. Tengo que hacerla de ventilador, para poder ver. Muy bien. Juan 3:16. ¿Lo podemos repetir? Muy bien. Esa es la buena noticia que Juan, en su estado más maduro como apóstol, pudo resumir en palabras la obra del amor del Padre. Ahora, hay otro 3:16 de la Biblia que yo no sé por qué no lo sabemos igual que este. Y lo vamos a leer ahora. Como que no la sabíamos. Mire, a ver, levánteme las dos manitos, así lo vamos a despertar un ratito. En la vida espiritual no hay extremos. No hay extremos en la vida espiritual. Diga conmigo, no hay extremos. O sea, en lo espiritual no hay extremo porque es eterno, entonces es como encontrarle el fin al círculo, ¿no? No hay extremo. En lo espiritual hay compensación, leyes de compensación. Eso significa que Juan 3:16 está compensado por 2 Timoteo 3:16. ¿En qué sentido? En que este amor que el Padre ha tenido para con nosotros, dándonos a su Hijo, no va a terminar expresándose en magnitud si nosotros no entregamos tiempo al conocimiento profundo de las Escrituras. ¿Sí? Entonces, si yo ocupo por un momento mi pensamiento, digo, claro, con razón nos aprendimos Juan 3:16. Porque estoy en la parte compensatoria que a mí me hace bien, pero la que me va a demandar responsabilidad, esa no me la aprendo. No vaya a ser que la tenga que hacer, ¿verdad? Y yo sé que estoy hablando en una iglesia y en una casa a donde estas cosas no se discuten, solo le estamos animando, le estamos afirmando. Y estamos diciéndole, hermanos, que si cuando a nosotros se nos improntó el Evangelio no nos devolvieron el cerebro, nunca fuimos salvos de verdad. El Evangelio incluye, devuélvame el cerebro. Que ningún pastor ni ninguna persona toda la vida viva pensando por ti, conforme a la voluntad de Dios. Como hijos, todos tenemos un tiempo de dependencia absoluta de nuestros padres. Pero pasado cierto tiempo, cada creyente tiene que hacer eficiente el amor de Dios a través de las Escrituras. De manera ordenada,
porque así se edifica la iglesia. Una cosa es una iglesia edificada y otra cosa es una iglesia amontonada. Y esa es la responsabilidad que está viniendo sobre esta generación. La responsabilidad de la edificación. ¿Y qué se le pide a un pastor? Lo que Pablo le pidió a un compañero que por más que la teología le haya puesto, lo cual es respetable, cartas pastorales, estas eran cartas apostólicas, con asignación a una iglesia que va a estar en el mercado produciendo competencia, y no solo porque va a poner creyente de la política o va a poner un creyente con un negocio o un rico va a dar una ofrenda para comprar un templo. Estamos hablando de la competencia de la iglesia proveyéndole a la sociedad un ser humano divino que no va a tener competencia donde vaya, porque a eso solo lo produce Dios y el evangelio a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque ¿qué significa que estamos madurando como creyentes? Algunas cositas prácticas que suceden cuando los creyentes van madurando. Primero, se vuelven transferibles e inofendibles. Es decir, tú lo puedes mover y tú le puedes decir cosas y no media hora. Mira, hermano, que yo no te... Pero no te enojes, no así como el chavo. Pero no te enojes. ¿Han visto que cada vez que tenemos que decir algo medio elevadito así, mire, pero hermano, no quiero que lo tomen mal, media hora explicando? Eso es porque no hay irreprensibilidad en nuestra vida. Y una de las características para un creyente edificado es prepararse. Hay que entrenarse en un espejo contra la ofensa. Y no como los adolescentes. Las hermanas. No, entrenarse en el espejo contra la ofensa. ¿Soy yo inofendible cada día? ¿Soy menos ofendible? ¿Estoy transferible en la vida? Si Dios... Esas cosas nos hacen personas que vamos a ser edificadas en el cuerpo de Cristo y vamos a producir aquello para lo que la iglesia está diseñada. Y también preguntas concretas. Amados, ¿cuánto tiempo al día usted le entrega a la lectura sistemática de la palabra? Y la práctica de la oración conforme el diseño neotestamentario y apostólico nos enseña. Todo el Antiguo Testamento nos enseña a orar como humanos. Y todo el Nuevo Testamento, a partir de Cristo, nos enseña a orar como personas encomendadas hacia el mundo. Cuando yo estoy pasando un momento difícil en mi vida personal, no me voy a ir a leer. Yo tengo 45 oraciones que repito, y no porque sean oraciones repetitivas, sino que se me van de la cabeza. Las oraciones apostólicas tienen que ver con la iglesia en su expresión hacia la tierra. Pero cuando yo quiero traerle humanidad a mi oración, tengo que ir a donde la oración es humana en el Antiguo Testamento. Y no para orar como oraban los hombres en el Antiguo Testamento, sino la humanización de la oración. Y con lo que acabo de decir, ¿a quién voy a ir a leer? A Ana. Ana se fue a la casa de Dios, que era en ese tiempo la casa de Dios, y encontró un tipo parado en la puerta que se suponía que era el pastor. Y cada vez que venía alguien decía: ¿cómo anda usted, don Elí? Y acá viendo, esperando a ver, porque algo malo le va a pasar a mis hijos, clavado. Seguro. La única que entraba a ese culto era Ana. ¿Usted iría a una reunión a donde, cómo está acá? Estamos todos mal, esto en cualquier momento explota, ¿no? Ahora, si yo quiero aprender a orar, ¿de quién voy a ir ahora a aprender a orar? ¿De uno que cuando se le rompió el auto, el diablo se lo rompió? ¿Qué tiene Dios conmigo? Que se me rompió la cocina. Yo con ese, no. Ahora, con una mujer que va a la casa de Dios, diga conmigo casa, porque ahora vamos a ver si podemos avanzar un poquito para mañana.
en cuanto a lo que es reposo, pero esa mujer entra adentro de la casa y se volvió a su casa. Y la oración fue medio así. Fui a tu casa, Señor. Yo no tengo hijo y tú no tienes profeta. Tú me das un hijo y yo te fabrico un profeta. Más o menos. Me pongo serio porque esa es la oración de la iglesia. En medio de tus dolores, ve al lugar donde te congregas y mira si hay hijo en esa casa. Si no hay hijo, no te vayas, engéndralo. En amor, en vida, produzcamos la vida de Cristo en la iglesia. Qué oportunidad que a donde no hay hijo, Dios usa a las estériles. ¿Ah, pastor? ¿Está bien? Usted dígame, si no, lo cambiamos el predicador. Levanta su mano. Nadie está en contra de nuestros dolores humanos. La pregunta es, cuando oramos, ¿lo hacemos por nosotros o porque si pasa algo en mí, más hijo se va a manifestar en su casa? El problema no hay nada con las necesidades, es desde dónde ves las perspectivas, si la ves desde tu propio ombligo o queremos ver el reposo en la casa del Señor. Yo no quiero inventar, yo no creo en la imaginación como un elemento de revelación, pero pienso, ¿cómo se habrán sentido papá y mamá el día que papá vino a casa y dijo: mamá, esposa, ¿dónde está nuestro hijo? A Daniel se lo llevaron, querido. Se lo llevaron. Se llevaron a Daniel al mundo. Y no lo vamos a ver. Un diálogo podría pasarnos. Estaba previsto que podía pasar y nos tocó. A eso le llamamos en las Escrituras generaciones con responsabilidades finales. Y cada generación de creyentes que ha causado un impacto en la historia no es gente de tiempo final queriéndose ir al cielo, es gente con responsabilidad final, cerrando ciclos en la tierra de algo que otros no quisieron hacerse responsables para dejar una nueva generación que va a ver una gloria que no vio esta. Esa generación estamos desafiados a ser, no visitantes de una congregación ni aplaudidores de un predicador. Todo eso en su etapa permitida. Ahora a madurar para que el Hijo vuelva a la casa en la silueta de la iglesia. En la silueta de la iglesia. Podemos pedir por todas nuestras necesidades humanamente aceptables. El problema es que si Dios te diera eso, ¿dónde dejarías lo que vino a tu vida? ¿Para qué? No hay problema con Salomón que sea el hombre más rico del mundo si finalmente se va a ir dejándole el nombre a un templo. Está bien, no hay problema ni con la riqueza. Mire, yo aprendí en la vida de la iglesia que hay gente que el estatus económico no es relevante para su vida. Yo conozco gente santa, pura y que viven con lo que tienen y son felices. Esa persona no es más espiritual que aquel que quizás por trabajo o por aspiraciones es más rico. La espiritualidad no está marcada por el estatus social. La espiritualidad no está marcada si eres rico o eres pobre. La espiritualidad está marcada por nuestro compromiso de mi aporte en la edificación a una parte de la silueta del Hijo que está siendo formada y transformada mi alma.
Por eso todas las teologías como de la prosperidad, de la pobreza, voto de pobreza, son condiciones rastreras que no hacen a la vida de la iglesia. Y yo creo que Dios prospera, pero conozco gente que por este evangelio se sanó, y yo conocí gente que por este evangelio perdieron las piernas, perdieron un ojo, perdieron los brazos, perdieron la vida. No es tan importante la vida que te toca, sino la vida que impartes al cuerpo de Cristo. Sí, aplauda al Señor, porque esta noche están sucediendo cosas en nuestro espíritu. Ya voy a terminar, tengo 6 minutos. Ahora, que el Dios de paz os santifique por completo, ¿cómo? Espíritu, alma y cuerpo. 3 nombres de una misma cosa. No tienen valor diferente. Y yo creo que aquí sí la religión y el legalismo han separado. Por alguna razón creemos que el espíritu es más importante que el alma, y que el alma es más importante que el cuerpo, y que el cuerpo es lo que venga, ¿no? Y eso ha dañado terriblemente. Somos una generación final. Tenemos que terminar con eso. Nos toca terminar con esas irregularidades generacionales. Y lo tenemos que hacer generacionalmente para que no haya desbalance, para que no sea una doctrina que corre. Y si no es generacionalmente, mejor no hacer nada, porque si no queda como en forma sectaria aquello que Dios vino a hacer en el cuerpo. Con el riesgo de que alguien lo tiene que decir. Y que si es del Espíritu de Dios y es fruto de temporada, tiene que haber buena tierra para recibir. Decir que la santidad incluye todo nuestro ser. Y si uno no está incluido en nuestro entendimiento, no estamos viviendo en reposo. Tú no puedes tener a Cristo en otro cuerpo que no sea el de Jesús. Por eso los apóstoles manejaban bien Cristo, Jesús. Y eso hacía competencia al Espíritu de Cristo, que era Cristo mismo, en Cristo, en una psiquis coherente. Si tú tienes un conocimiento de Cristo mayor al que se entrenó la psiquis en la palabra, porque la palabra es una reguladora de la psique humana. Por eso a la palabra de Dios sí le decimos que la palabra de Dios es espiritual, pero también es escrita, porque nosotros grabamos los principios escriturales que sirven como despejadores de situaciones. Cuando las cosas nos superan, nuestra psique se puede mantener si la palabra como respuesta es la ignición a una vida espiritual. ¿Sabe usted que hacía siglos que no se daba una generación como la nuestra? Si yo pregunto aquí en este auditorio algo que no pasaba hace 100 años atrás, acá tenemos personas que van desde los niños, que hay niños, adolescentes, jóvenes, hasta personas de 70, 80, 90 años. Eso se llama en sociología bonus demográfico. Bonus demográfico. Se da en ciertos momentos de la historia, a donde dentro de un mismo círculo social se juntan todas las personas. La iglesia, pese a todos los errores que por ahí se le pone, ha logrado en esta generación tener hombres y mujeres 80, 90 y 100 años, y dentro de 20 años serán de 110 y 120 años, con niños todos oyendo lo mismo. Eso te da un poder de impacto solo si esa generación toda, igualita, cada uno asume la responsabilidad que le corresponde de lo que acabamos de ver. Vuelve a poner de nuevo si puede, hermano, por favor. Decirle al mundo, por eso hablamos de la impronta, si este evangelio no va acompañado de este evangelio, porque la palabra más clave de este versículo, al menos hasta donde yo pude ir a verla en el Señor, es esta palabra: justicia.
No es conocimiento de la Biblia para leer un versículo, ni para poner un versículo en la pared para tapar la humedad de la cocina. Ni sacar un versiculito de un cierto lotería de la fe que a veces hay en los hogares. Eso sería bibliolatría. Es palabra ordenada, es palabra escritural. Porque esa palabra justicia es la palabra más elevada a donde te posiciona. Porque solo hay reposo a donde hay justicia. Pero arribar a la justicia de Dios en Cristo para con nosotros, amados, absorbe 7/24 intencionalidad. Cuando a mí me preguntan ¿cómo puede un creyente evitar pecar? Que no le quede tiempo. Sí. No, José, que la Biblia recite, declare. O sea, es full palabra y dormir. Palabra y dormir. Y si te gusta soñar, soñá con los salmos. Y con el 119 para que tengas un sueño. Amados, estamos relajados como generación de las Escrituras. Estamos relajados. ¿Sabe usted que el 90% de los pastores leen la Biblia porque tienen que predicar el domingo? Y no digo que esté mal, digo por lo menos está flojo. Inspirada. Esa palabra justicia es el estado de justicia a donde el ser humano ha terminado con todos los estrados acusatorios en los que opera la conciencia humana hasta que termina siendo limpia por la sangre de Cristo revelada a nuestra alma. Y como tengo que terminar, vamos a quedarnos enganchados hasta mañana, cosa que Dios nos dé vida hasta mañana, ¿no? Que le representemos un negocio al Señor. Cuando hacía alusión a Daniel, ¿dónde está nuestro hijo? Amados, nosotros porque tenemos las cámaras puestas siempre filmando la historia bíblica, y acá en la casa, ahora es evidente que un Daniel con 12, 13 años, como Jesús con 12 años, eran personas que habían sido afectadas profundamente por una estructura espiritual y bíblica. Los niños, más allá, cómo nacen, vienen en un estado espiritual tremendo. Y yo puedo decir esto acá porque esta casa provee una de las herramientas más poderosas que puede haber en una, que es ya desde la educación. Con todo lo que eso tiene, nosotros también trabajamos con una escuela. Los problemas que a veces hay para entender de que una escuela con niveles de fe tiene que cumplir un pensum. Pero la razón por la cual nos metemos en cosas que no tenemos como asignación social que le corresponde al Estado, se mete en la iglesia, es porque sabemos la espiritualidad que trae un niño hasta que cae en las manos de los profesores. Yo he criado a mis hijos diciéndole 2 más 2 es 4 para que te den una nota, pero es mentira. ¿Ok? No, porque vos ponés que 2 más 2 es 4 porque hay que hacer el trámite. Estudiátelo a Platón, todo lo que esté a la gana. Pero ¿sabés cuánto es 2 más 2 en el espíritu? Lo que haga falta. Pero si a ellos le hace bien que 2 más 2 es 4, dáselo. Pero adentro, sí, señorita, no, porque estamos cultivando un espíritu.
Ya nos vamos. Hebreos. Así que el proceso, ¿cuál es? No, porque empezaron a tocar y me siento como amenazado. No sé si se está entendiendo algo, pero hay que pasarla bien, hermano. Hebreos 4 es la joya escritural para este momento, reservada para el último momento, para que nos vayamos pensando y que pueda ser la discusión de acá a la casa en el auto, ¿no? O en el taxi, o caminando, o en la moto, no sé en qué anda usted. Pero Hebreos capítulo 4, ¿cuántos han oído de ese versículo que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante? ¿Cuántos lo han oído alguna vez? Saludan. Pero ustedes se saben todas las fáciles. ¿Cierto? Que eso es Hebreo 4:12. Pero cuando nosotros los versículos los sacamos del contexto, es como poner un perfume de $1,000 en una lata de gaseosa. Puede valerlo, pero no atrae. Y estos versículos que se hacen populares tienen que ser compensados por el entendimiento del contexto. ¿Por qué nos puede importar a nosotros Hebreos 4:12 en relación a todo lo que hemos hablado? Porque lo leamos entonces, Hebreos 4:12, pero después yo le voy a pedir a los amados, los diáconos del siglo XXI, multimedia, ¿o no? Sin ellos ya nos servimos, ¿no? Yo los reconozco así porque se enojan y no podemos predicar más. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esto hay que compararlo ¿con qué? Con 1 Tesalonicenses 5:12, porque allá te dice que el Dios de paz te santifique por completo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Y acá te va a decir cómo es que eso sucede. ¿Cómo es que nuestra vida completa va a entrar en reposo, espíritu, alma y cuerpo? ¿Cómo va a ser? Va a ser por la palabra de Dios, que tiene muchas versiones, porque la palabra de Dios es Cristo. Pero su forma inicial para nuestras vidas es la palabra escrita. Claro que algún día, y creo que entre ustedes lo debe haber cuando se dan clases bíblicas, que dentro de la Biblia hay diferentes palabras. Las hay de Dios, las hay de los hombres. Hay escritura, hay sagradas escrituras, y no todo es lo mismo. Pero hasta donde podemos decir ahora, la palabra de Dios es Cristo, pero a través de la palabra predicada o enseñada, comienza su acción de penetración para partir el alma. Y la palabra allí partir es merismo, que da la idea de un mecánico que abre el motor del auto, le encuentra lo que no funciona y lo vuelve a armar. Así que la palabra te desarma, pero te debe de dejar funcionando en reposo. ¿Sí? Usted llega así, ¿no? Algunos domingos, ¿cómo llega? Golpeado por los versículos, ¿verdad? Pero ahí viene el pastor. ¿Qué diferencia yo veo entre la predicación y la enseñanza? El tiempo que se dispone. Una predicación es urgente, es un fax, ¿no? Para los viejos. Es un cassette. La predicación es urgente.
La enseñanza es porque hay más tiempo, pero no cambia ni la palabra ni el espíritu. Es la urgencia de lo que nosotros vamos viendo. Entonces, cuando hay una hora, predicamos, hora y media, predicamos. Cuando hay un día eterno, enseñamos. Porque la enseñanza tiene que ser sin tiempo de finalización. Por eso la iglesia carece de dosis de palabra enseñada, porque a veces en algunos lugares estamos como encuadrados. La enseñanza tiene que ser sin tiempo de finalización, algo que es bastante imposible, o llevar a los maestros a una praxis que de un día para otro no haya un impas ni de instrucción, ni haya un impas de inspiración, lo cual demanda, yo por ejemplo, si un día para otro tengo que continuar una enseñanza, yo tengo que haberle dicho a mi casa donde vivo, necesito mantener de hoy hasta mañana la inspiración, y eso altera mi vida, porque la enseñanza no puede ser, bueno, cerremos, empezamos mañana. No, porque es inspirada, es viento que sopla. Y así opera en nosotros. No son clases bíblicas solamente, es operar en una inspiración. Y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Ahora, este versículo que se hizo tan famoso, ¿de dónde viene? Del versículo que leímos esta mañana. Vamos al versículo 1 de este mismo capítulo. ¿Sí? Es el mismo versículo. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Dentro de qué contexto está dicho? Versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El escritor a los hebreos va a defender en toda su carta un pensamiento principal y fundamental de la iglesia. En Cristo se cumplieron todas las promesas y todas las profecías. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas y de todas las profecías. Y cuando los creyentes todavía esperan promesas, crean su propia zona de frustración. Porque nosotros no somos personas esperando una promesa, sino que en la manifestación de Cristo en nuestra vida, las promesas y profecías cumplidas en Cristo se expresan a través de la iglesia por la transformación, porque si Él es todas las promesas y Él es todas las profecías, solamente tengo que comer de Él, manifestarlo a Él, y cuando yo manifiesto todo lo que Cristo consumó en la cruz por nosotros. Nuestra única ocupación es coman. Después cada uno maneja su teología con subpromesas, pero en el Evangelio todos estamos iguales. Tenemos a un Cristo que absorbió y consumió todas las promesas. Entonces, ¿cuál es la ocupación del escritor? Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, ¿qué? Oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero lo que hemos creído, creído, entramos en el reposo. Y al reposo allí tiene nombre y apellido: Cristo Jesús. Nuestro reposo no es un estado económico, nuestro reposo no es un estado emocional, nuestro reposo es que estamos reunidos en Cristo. Cuando el escritor a los hebreos dice: ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, quiero decirle que no tiene nada que ver con venir a la iglesia. No es un versículo para asustar a los creyentes que no vienen los domingos. En ese tiempo la gente no se congregaba. No dejen de tener una conciencia de reunión en Cristo, porque cuando yo estoy reunido en Cristo, el reunirme con los hermanos
es mi hambre, es mi deseo, es mi fiesta. Pero puedo estar adictamente viniendo los domingos y no estar reunido en el Señor. Yo estoy aquí porque ustedes son del Señor. Y cuando estamos juntos, Cristo se manifiesta. Vamos a estar de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Creo que en parte hemos cumplido en pintar el cuadro del texto y de los textos relevantes que sabemos, pero en el marco pueden quedar como un testimonio para nuestra vida. Padre, gracias. Sabemos que estos días es un entendimiento de la verdadera paz y del verdadero reposo que tenemos en ti. Señor, si alguien lo pudiera haber hecho, ya lo seríamos, pero es solo en tu luz a donde esto se revela. Te pediría que en un minuto le pongas final a mi participación. Levanta tu voz allí donde estás, que tu vecino te oiga. Que tu vecino haya dicho: qué acierto sentarme al lado de esta persona, porque ha orado algo, ha ministrado a mi vida algo. Yo le animo a que ministre el Señor y que hoy puedas con tu confesión declarar que sin una comida espiritual nada de lo que hacemos tiene sentido. Y yo siento que hoy sí el pan del Señor ha sido repartido y que han venido las personas a comer de este pan. Nosotros comemos entendiendo, nosotros comemos conociendo, nosotros comemos indagando, comemos participando. Ustedes, como lo hacen en la reunión, te está casi todo bien, amado. Despierten ese hambre en sus espíritus, sigan ministrando al Señor y añadamos a nuestra vida más intencionalidad de la que tenemos hasta ahora, para que las escrituras nos sean familiares, amigables, localizables. Gracias, Señor. Mire, me quiero ir dándoles esta participación, ni siquiera es un consejo. Pongan su mano así. En su mano derecha usted tiene el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento tenemos la palabra acerca de Cristo y la tiene en forma de rompecabezas, ¿sí? En la mano izquierda tenemos la tapa del rompecabezas. Entonces, con las piezas del rompecabezas y el antiguo pacto, es la forma de cómo yo voy a armar lo que a veces me parece que da todo lo mismo. Acá tenemos el proyecto, las expresiones, y cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras no estamos leyendo un libro. Todo el mundo cree que estamos leyendo un libro, y déjenlo que crean así. Esa es nuestra arma secreta. Porque ese libro tiene una inspiración que cuando alguien se acerca a las Escrituras con un espíritu equivocado, el libro hace así. Pero cuando alguien se acerca con hambre, el libro se abre y te da de comer. Gracias, amados. Hasta mañana.